Los habitantes rurales tienen como características socioeconómicas el fuerte apego a la tierra y en sí, a partir de estas generar sustento para sus propias familias, donde de la manera más productiva consigan los ingresos necesarios para un hogar sustentable. Sin embargo, es claro decir que no siempre el campesino que siembra en una tierra es propietario de esta. A partir de ser esto algo tan esencial para ellos se plantea como suma importancia, equidad de tierra para esta población sucede en este mismo contexto, el planteamiento donde todo aquello producido y tiende a ser consumido internamente refiriéndose claramente dar toda la cosecha obtenida a la familia del agrario. Estos elementos anteriormente mencionados pueden llegar a ser elementos constantes en esta economía. La racionalidad no es algo indiferente. Para los campesinos, sin embargo, es diferente para cada uno de ellos, esto siendo de valiosa importancia como respuesta a los comportamientos de cada individuo. No obstante, se toma esto como una forma peculiar y no muy similar a la racionalidad que puede llegar a tener una persona urbana, dejando a ser un punto de vista que resalta la racionalidad dividida en dos puntos, la capitalista y la campesina. Se ve finalmente. La racionalidad lleva al campo. La educación es la difusión de conocimientos empíricos o teóricos entre los miembros de una sociedad, pueden ser de una generación a otra o de adultos a jóvenes. Además, la educación es la puerta al desarrollo del país. Es aquí donde se incorpora la educación rural, donde se puede hablar de tradición y transmisión generacional. De igual forma está directamente relacionada con el concepto de desarrollo, ya que este último involucra el progreso del sector rural y se enlaza con el avance en la oferta educativa. Actividades. Por tanto, se incorpora la educación a las políticas de reforma agraria con el fin de promover un cambio social, tomando la educación del campesinado como un hecho generador de cambios sociales y procesos políticos para obtener metas y objetivos que contribuyan al desarrollo. Dicho lo anterior, se puede concretar que la educación rural ha permitido una construcción social en pequeños y grandes establecimientos, teniendo como agentes difusores primero a las familias encargadas de las actividades rurales y las actividades diarias, y segundo la escuela, que engloba el conocimiento relacionado. Pero se debe tener en cuenta que los sectores rurales tienen poca cobertura educativa y es aquí donde radica su importancia, pues si hay educación desde la antigüedad, el término rural ha sido asociado con lo agrícola y pecuario. De esta misma manera, el campesino se caracterizaba por la ausencia de ganancias, la dependencia del trabajo familiar y la búsqueda de subsistir. Este concepto se mantuvo a través de los años hasta que los países decidieron realizar el seguimiento de la línea del progreso agrario. De esta manera empezó a ser más importante el concepto rural. En los años 80 y 90 la globalización fue un tema de furor y gracias a esto se creó un lazo entre el campo y la ciudad, produciendo así la urbanización del campo y la ruralización de la ciudad. Esto a su vez generó avances en cuanto a medios de comunicación, uso de tecnologías, desarrollo en el sector del campo y surgimiento de actividades no agropecuarias. Así pues, la globalización revalorizó la cultura campesina y todo lo que ella trae. Por ello, en la actualidad el término rural se concibe de una forma diferente, lo cual implica la mitigación de la pobreza, aumenta la inversión. Después de esto, en la década de los 60 comenzó en Pamplona, en el norte de Santander, lo llamado Nueva Escuela, el cual consistía en darle un papel protagónico al estudiante, impulsar el trabajo en equipo, de instaurar el gobierno escolar, además del uso de guías para el aprendizaje. En los años 70 surgieron las concentraciones de desarrollo rural. Primero se organizó de forma en que una sede central se ofreciera educación de sexto a noveno y segundo, con escuelas rurales satélites que ofrecían educación primaria. Para los años 80 y más que todo en los 90, tanto las instituciones del Estado como las privadas con sus propuestas pedagógicas buscaron ofrecer alternativas al sector rural. Decidió adoptar modelos de educación de otros países, siendo los seleccionados Brasil y México, con la aceleración del aprendizaje